Hola, hola. Hola, hola. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo está? Vamos a iniciar clases entonces, ¿ya? Tenía un problemita técnico. Ya vamos a hablar de úlcera acidopéptica. La úlcera acidopéptica se produce en el estómago y en el duodeno. ¿Qué es una úlcera? La úlcera es el defecto en la mucosa gastrointestinal que se extiende por la lámina muscular de la mucosa. Eso como consecuencia de la actividad acidopéptica. Por lo tanto, no va a existir úlcera si no hay ácido y no hay pepsina. La úlcera acidopéptica se encuentra en el estómago y en el duodeno. Entonces hay una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. Es una patología muy frecuente y antes era todavía mucho más, actualmente ha disminuido, tanto la misma enfermedad como la mortalidad por el tratamiento que existe y el tratamiento que aún sin prescripción médica se hacen los pacientes. Hay una prevalencia a lo largo de toda la vida, más o menos de un 10%, o sea, un 10% de la población va a tener una úlcera acidopéptica. El gran problema era, ahora es menos, las complicaciones que tenía esta patología, ¿no? Que provocaba mucha mortalidad. Entonces podía complicarse con una hemorragia o con una perforación y la mortalidad era alta. Actualmente eso ha reducido, ¿no? Y se ha reducido porque existe un tratamiento médico efectivo. ¿Por qué se produce la úlcera? La úlcera se produce, normalmente existe un equilibrio a nivel del esófago y del duodeno entre los elementos agresores y los elementos defensores de la mucosa gastrointestinal.
Y ustedes saben que el estómago segrega una serie de sustancias, ácido clorhídrico, pepsinógeno, que luego se convierte en pepsina. Estos dos elementos son elementos agresores cuando no las defensas disminuyen. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que tiene la mucosa gastrointestinal? Tiene tres mecanismos de defensa: las preepiteliales, las epiteliales y las postepiteliales. ¿En qué consiste cada una de estas? La preepitelial es la defensa que se produce gracias a la secreción mucosa. Esa secreción mucosa está compuesta por agua y bicarbonato. Entonces, esa secreción mucosa, el mucus, recubre toda la mucosa gastrointestinal e impide que el ácido, ¿no?, penetre y lesione a las células de la mucosa gástrica. Entonces, la primera defensa que tiene la mucosa del estómago y del duodeno es esta secreción, ¿no?, de mucosa, que en su composición tiene agua, además, ¿no?, de bicarbonato. Y el bicarbonato, ustedes saben, va a neutralizar, ¿no es cierto?, el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, su primera defensa, entonces, es el mucus y el bicarbonato. La otra defensa, sí, si el mucus y el bicarbonato no es suficiente para defender a las células epiteliales, está la otra manera de defenderse que tiene la célula epitelial de la mucosa, que es la misma célula impide la penetración de los iones ácido hacia la célula, uniéndose íntimamente unas células con otras, de tal manera que no permite que el ion ácido penetre en la célula y los lesione esta célula. Y finalmente está la tercera defensa que tiene la mucosa gastrointestinal, que es la defensa postepitelial, que consiste en una excelente irrigación de la mucosa. Entonces, la buena vascularización de la mucosa hace que haya, ¿no?, buena secreción de moco, de bicarbonato, de que los iones que penetran en las células son arrastradas fácil y rápidamente por la circulación sanguínea y además fácilmente, con una buena irrigación, van a cicatrizar cualquier lesión que se produzca a nivel de la mucosa gastrointestinal. Entonces, de esta manera, la mucosa gastrointestinal se defiende, ¿no? Tiene defensas preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. ¿Cuáles son los elementos agresores? Es la hipersecreción ácido péptica. Entonces hay aumento de secreción ácida y de pepsina, o de pepsinógeno, que luego se convierte en pepsina. Pero también estos pacientes tienen una anormalidad en el control vagal, porque se acuerdan, hemos hablado, ¿no es cierto?, que la secreción ácido péptica del estómago tiene una vía, ¿no es cierto?, o tres vías. Una que está en la cabeza, otra que está en el estómago y otra que está en el intestino.
¿no? De la cabeza baja por el nervio vago. El nervio vago, cuando se excita, provoca aumento de secreción ácido péptica. Entonces, estos pacientes que van a tener úlcera ácido péptica tienen anormalidad en ese control del tono vagal. Y finalmente, algunos que tienen úlceras duodenales, ¿no? Eso se produce porque hay un aumento del vaciamiento gástrico, o sea que el contenido gástrico se vacía muy rápidamente hacia el duodeno y por lo tanto el quimo es muy ácido y esto provoca, ¿no es cierto?, lesiones a nivel de la mucosa duodenal. Entonces, estos son los elementos agresores. La úlcera gástrica. La úlcera gástrica se ubica en el estómago a nivel del antro y de la curvatura menor con mayor frecuencia. Y lo que existe en la úlcera gástrica, en la mayor parte, como vamos a ver después, ¿no?, es una disminución de secreción ácido péptica. Tenemos la úlcera gástrica tipo 1. Esta úlcera gástrica tipo 1 se inicia como una gastritis crónica, atrófica, o sea, hay una atrofia de la mucosa y por lo tanto hay menor secreción. Están las úlceras gástricas tipo 2. Estas se encuentran en el cuerpo y en el duodeno. Este tipo de úlcera tiene mayor secreción ácido péptica. Y está la úlcera gástrica tipo 3, que se presenta en el antro y en el prepíloro. Aquí la secreción ácido péptica es mucho mayor. Entonces, en la úlcera tipo 1, que está en el fondo y en el cuerpo, ¿no?, hay disminución de secreción ácido péptica. En cambio, la úlcera duodenal generalmente está ubicado en la primera porción del duodeno y eso se debe a una mayor secreción ácido péptica. Entonces, las úlceras duodenales tienen mayor secreción ácido péptica. ¿Cuáles son las causas más importantes de producción de úlcera péptica? 2. El Helicobacter pylori y la utilización de AINES. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Al hablar de fisiología del estómago, hemos repasado y hemos dicho que el ácido clorhídrico es un elemento de defensa porque no permite la producción o la vida de gérmenes en el estómago. Esa acidez provoca la muerte de cualquier ser viviente. Pero después se ha descubierto de que existe un bacilo que es resistente a este ácido, que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bastoncillo gran negativo, ¿no?, que vive en la mucosa gastrointestinal. Este Helicobacter pylori se encuentra en el fondo del cuerpo y en el antro.
70 a 95% de los pacientes que tienen úlcera gástrica crónica activa o sea, 70 a 95% de los pacientes que tienen úlcera gástrica crónica activa tienen Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori provoca inicialmente una gastritis crónica que luego va a producirse en atrofia de la mucosa. Los pacientes con úlcera duodenal casi todos tienen infección por Helicobacter pylori. Un 90 a 100% de los pacientes que tienen úlceras duodenales tienen infección por Helicobacter pylori. Un 70 a 90% de las úlceras gástricas tienen infección por Helicobacter pylori. Por lo tanto, estamos viendo cómo hay una relación estrecha, directa, entre la presencia del Helicobacter pylori y la producción de úlceras. Pero hay que tomar en cuenta también que no solo la causa es el Helicobacter pylori, porque se ha visto que solo el 15% de los pacientes que tienen infección por el Helicobacter pylori hacen úlceras. O sea, no todo el que está infectado por el Helicobacter pylori va a tener úlceras. Para tener úlceras, además de este Helicobacter pylori, probablemente se necesitan otros elementos más. Pero la presencia del Helicobacter pylori, ¿no?, es importante para la producción de las úlceras acidopépticas. ¿Y qué es lo que produce el Helicobacter pylori? Produce en su metabolismo amonio, y este amonio lesiona la barrera mucosa, o sea, disminuye las defensas, ¿no?, de la mucosa gastrointestinal. Y de esta manera se produce entonces la úlcera. El otro factor que provoca úlcera es la utilización de AINES en una serie de tratamientos de enfermedades. Estos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, pueden dañar la mucosa o dañan la mucosa mediante un efecto tópico, o sea, directamente, o un efecto sistemático, o sea, si utilizamos estos AINES por vía parenteral, ¿no? Entonces, los AINES van a lesionar la mucosa, ya sea directamente cuando ingerimos por vía enteral o también un efecto sistémico, ¿no es cierto?, cuando utilizamos por vía parenteral. Los pacientes que ingieren estos AINES, en un 50% tienen lesiones de la mucosa gástrica. ¿Y cuál sería el mecanismo de producción de la úlcera gastroduodenal por los AINES? Los AINES se utilizan, ¿no es cierto?, ustedes saben, en procesos inflamatorios y para evitar el dolor. Entonces son sustancias antiprostaglandínicas. Y las prostaglandinas en el organismo lo que hacen es mejorar la secreción mucosa y de bicarbonato, mejorar la circulación. Por lo tanto, las prostaglandinas tienen una función de protección de la mucosa gástrica. Y entonces, al utilizar AINES para otra patología, lo que estamos provocando es evitar
esta protección de la mucosa gástrica y de esa manera el ácido y la pepsina actúan sobre la mucosa lesionando y provocando las úlceras. Entonces, para la producción de úlceras tenemos estos dos mecanismos, ¿no es cierto? La presencia del Helicobacter pylori y la presencia o la utilización de AINES, que son antiprostaglandínicos. Existen otras sustancias que en menor proporción pueden provocar la formación de úlceras. Por ejemplo, las sustancias quimioterápicas. Cuando utilizamos quimioterapia, ¿no? Podemos con esto disminuir las defensas y provocar úlceras. Los anticoagulantes orales. El consumo de cocaína. La cocaína, entonces, los consumidores de cocaína tienen mayor proporción a la formación de úlceras. Además, ¿no? Entonces, esto se ha visto en esos pacientes que consumen esta droga. El cloruro de potasio también es un elemento que puede provocar la formación de úlceras. Muy bien, quedaremos acá en este tema, ¿no? Pero para recordar es que la úlcera es una falta de continuidad de la mucosa por una lesión que provoca el ácido y la pepsina, y este ácido y pepsina provoca lesión porque las defensas disminuyen de la mucosa gástrica, gastroduodenal. Y ya saben que existen tres tipos de defensa: epiteliales, preepiteliales y postepiteliales. La causa que en mayor frecuencia provoca la úlcera gastroduodenal es la presencia del Helicobacter pylori. Casi un 80% de los pacientes que tienen úlcera péptica son por la presencia del Helicobacter pylori. Un 20% aproximadamente es por la utilización de los AINES. Y, como hemos visto ahí, otras sustancias que también pueden provocar úlcera en menor porcentaje. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, hola. Hola. Entonces, con esto terminamos, esta clase, y el viernes continuaremos hablando de úlcera ácido péptica. Muy buenos días. Hasta luego, doctor.